Hoy vamos a encarar un tema de valor, de importancia y de mucha trascendencia, el tema de la tierra, el tema de la economía, el tema de la producción, este combo que le interesa a toda la población. Hoy vamos a hablar con el titular de la Dirección Nacional de Catastro, el doctor Francisco Ruiz Díaz. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno, un placer estar en el programa. Mira, una preguntita que se me viene rápidamente. ¿Qué hace un economista? ¿Sos economista? Así es, soy economista formado en la Universidad Nacional y bueno, actualmente en la Dirección de Catastro. ¿Qué hace un economista en catastro? Es la primera pregunta que se me Sí. ocurre, doctor. Y la verdad que siempre se suele cuestionar y justamente uno piensa, bueno, normalmente siempre se tiene un criterio así como ortodoxo de que el que va a dirigir una institución tiene que ser como sensible al tema. Y en realidad no, porque bajo esos criterios los hospitales neuropsiquiátricos deberían estar dirigidos por alguna persona con demencia, vamos a decir, o en todo caso, ¿verdad? El instituto del indígena debería estar dirigido por un indígena siempre. Entonces, un condenado director de la un cárcel. Condenado ser director de Tacumbú, ¿verdad? O sea, es un criterio ortodoxo que quizás en el pasado, a los efectos de proteger ciertas profesiones era útil, pero hoy día uno va, por ejemplo, visita corporaciones multinacionales, Toyota, y no va a encontrar nunca que esté dirigido por un ingeniero mecatrónico o que está dirigido por un ingeniero en hidráulica. Normalmente estas corporaciones que son muy eficientes y que han sobrevivido, digamos, a décadas de competencia, están dirigidas por personas entrenadas en administración de negocios. O sea, tiene que, básicamente, la persona que vaya a dirigir una institución puede también ser profesional de esa área competente, pero al mismo tiempo tiene que tener criterios principalmente de asignación de los recursos. Cómo hacer que los recursos, en este caso capital, infraestructura física, infraestructura tecnológica, sean aplicados de una manera tal que el resultado sea óptimo. Entonces, son criterios que van moldeando nuestra sociedad y bueno, actualmente ya se ha encontrado de todo un poco, ¿verdad? O sea, nosotros, por lo menos en el Ministerio de Hacienda, hemos pasado por varios profesionales que no necesariamente eran de la rama de economía. El actual ministro creo que es abogado, ¿no? El actual ministro es abogado y es digamos, una persona que entiende mucho del área de las finanzas. Tocaste, doctor, un tema que es importante, hiciste una introducción que me favorece a mí. Sos economista. Mayormente la gente entendía en economía, le sigo desde lejos, incluso puedo citar al Banco Mundial, al Banco de Desarrollo, al BID. Cuando habla de pobreza, no habla de macroeconomía, habla de Producto Interno Bruto, habla de la inflación, del cambio entre la moneda local y las monedas internacionales, pero poco o nada habla de catastro. ¿Por qué eso, doctor? A ver, los economistas clasificamos siempre los factores de producción en tres. Eso es una clasificación internacional. Después se pueden agregar otros elementos, ¿verdad? Estos factores de producción son la mano de obra, el activo tierra y el activo físico llamado capital. Obviamente, posteriormente fueron incorporándose, por ejemplo, el concepto de las innovaciones tecnológicas como un factor de producción. Pero en realidad los clásicos son estos tres factores, ¿verdad? Entonces, la tierra es un factor fundamental que sirve a un país o que es asignada a un país a los efectos justamente de establecer las posibilidades de progreso de esa nación. Nosotros tenemos la Inglaterra del siglo XVIII, del siglo XIX mismo, utilizando de una manera intensiva el factor de producción que era tierra porque existía poca tecnología, así como poca acumulación del capital físico, y con la revolución tecnológica, con la revolución industrial, el capital físico pasa a ser relevante en estos países conjuntamente con la mano de obra, vamos a decir. Entonces, cuando los países, en la literatura, vamos a decir, no se es tan consciente respecto a una herramienta de administración territorial como lo es catastro, no se es tan consciente porque se da en primer lugar, porque utilizamos quizás de manera intensiva una literatura anglosajona donde la tierra de por sí ya es un factor de producción, la seguridad jurídica es un tema que no se aborda porque está dada, mientras que en países, digamos, pobres seguimos hablando del acceso a la tenencia de tierra como
un elemento fundamental en la lucha de clases. Esos países ya han eliminado este tema. Pero yo te quiero complicar sí. más el tema, doctor, porque estamos hablando de cuestiones básicas que Paraguay aún está empezando, ¿verdad? Pero en el tema de tierra, desde lejos se percibe que no hay mucha formalidad. No hay muchas direcciones de catastro, los municipios no manejan bien eso. Parecería que hay municipios que tienen autoridades que son de otro distrito. Hay mucha confusión Sí. y parecería que no hay datos concretos. Y quizás justamente tiene que ver con el hecho de que el progreso le ha sorprendido al Paraguay, vamos a decir. O sea, el Paraguay empieza a tener un despegue importante de manera teórica en el 2003, aunque de manera práctica en el 2006. Los primeros efectos de las reformas que se hicieron en el año 2003 se empiezan a observar en el 2006, sumado al hecho de un escenario multinacional, un escenario multilateral, un escenario global muy favorable al tema del uso intensivo de tierras. Entonces nosotros empezamos a observar el progreso a partir del 2006, un progreso en donde la clase media viene a crecer a una tasa bastante importante. Empieza, digamos, un cambio estructural social, económico y también político. Hoy estamos observando las consecuencias de este proceso. A pesar de que la gente dice la macro funciona bien, la micro no funciona bien, no está funcionando bien, nosotros hemos observado unas transformaciones tremendas. O sea, basta con salir a la calle y ver la cantidad de vehículos en Asunción y se siguen importando vehículos. También observamos nosotros de que cuando se redacta la Constitución del 92, este escenario no estaba en la visión de los que redactaban la Constitución. Se suponía, por ejemplo, que la descentralización llevaría a una mejor administración del territorio, por lo tanto se descentraliza la administración territorial al nivel de los gobiernos locales y se les otorga una autarquía en el manejo de los recursos vinculados al impuesto inmobiliario. Pero el supuesto que se hacía para, digamos, avanzar desde ese punto de vista organizativo, de la organización política del territorio, consistía en que teníamos institucionalidad en los gobiernos locales. Entonces se le cargó mucha responsabilidad a los municipios, al mismo tiempo se le otorgó muchas facultades y básicamente lo que tenemos es hoy un modelo que necesariamente tenemos que revisar. Y te doy un dato, vos dijiste que los municipios no tienen hoy catastro. Catastro es una herramienta fundamental para la administración territorial. Nosotros hicimos una encuesta basada en 98 municipios y de esa encuesta obtuvimos como dato de que el 92% de los municipios o no tienen catastro o no entienden de catastro. 92%. 92% de los municipios encuestados no tenían conocimiento de cuál era la utilidad o cuál era, digamos, la misión en sí del catastro. ¿Y por qué no somos agresivos, doctor? Yo te agrego algo, ¿verdad? Y de alguna forma avala lo que estoy diciendo. En la mayoría de los municipios se vive de la plata que viene de arriba, del auxilio financiero que envía el mismo Estado, ¿verdad? Que ha de tener algún costo. Hablo de Fonacide, hablo de royalties y el impuesto interno que citas, doctor, mayormente no existen en esos municipios. ¿Por qué? ¿Qué gana el Estado con este estado de cosas? Esto tiene que ver también justamente con determinados eventos que fueron ocurriendo, ¿verdad? Entre ellos sabemos que en el año 2010 se renegocia aspectos del Tratado de Itaipú y Paraguay pasa a multiplicar por un factor de 3 el precio de la energía y eso significó recibir 3 veces más recursos a ser distribuidos. Y en esa competencia, la redistribución de los recursos, obviamente, vuelven a ingresar los municipios. Entonces, hoy los municipios reciben, en concepto de transferencia, desde la administración central, están recibiendo regalías que tienen que ver básicamente con los primeros años de instalación de Itaipú, que tienen que ver con la cuestión de los territorios inundados. Entonces, y al mismo tiempo reciben unas transferencias, producto de la negociación del 2010, se refuerzan. Y es lo que los economistas llamamos como un fenómeno de pereza fiscal. Hay una pereza fiscal. Hay una pereza fiscal. O sea, desde el momento que uno recibe maná del cielo, ¿para qué trabajar? ¿Verdad? Entonces, generan incentivos que van más allá de la construcción de una institucionalidad sólida en materia fiscal. Y obviamente lo que observamos a nivel municipal es una morosidad muy elevada en materia del impuesto inmobiliario. Según nuestros datos, nosotros tenemos una
morosidad cercana en promedio al 60% en la recaudación del impuesto inmobiliario. Fíjate lo que decís, doctor, y no quiero complicarte la vida porque estamos en cadena de mando. Esa pereza fiscal es histórica, pero también hay una responsabilidad ya actual de tomar una decisión para que no haya una pereza fiscal. Porque en el tema de tierra me imagino, doctor, que el INDER, por citar a la institución que trabaja con los campesinos, con el sector rural, entrega tierra, pero mayormente no hay un acompañamiento igual en entregar títulos. Y me imagino que hay sectores importantes de la sociedad que no paga tampoco impuestos, las grandes extensiones de tierra. Sí, ahí yo dividiría el tema en dos, ¿verdad? En primer lugar, el tema de la pereza fiscal en sí. Lo más preocupante quizás tiene que ver con el efecto con el hecho de que en el 2023 tenemos que definir qué hacemos con la renegociación del Tratado de Itaipú. O Paraguay decide utilizar de manera intensiva toda esa energía a un costo mucho más bajo y poner a disposición de las industrias, o Paraguay sigue con este modelo en donde básicamente reserva esa energía para los países, en este caso para el Brasil, y sigue recibiendo transferencias. Entonces, en un escenario bastante complejo, vamos a decir, si Paraguay decide utilizar esta energía para la industrialización, tendríamos una disminución de las transferencias. ¿Verdad? Entonces ahí tendríamos que redefinir, bueno, la capacidad institucional de los municipios de fortalecer sus respectivos catastros a los efectos de dotar de una mayor fiscalidad, a los efectos de lograr una mayor recaudación. Ahora, el segundo punto que tocaste es un aspecto sumamente importante que tiene que ver con las políticas de regularización de la tenencia de tierra. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de que, como suelen decir algunos, una de las mayores loteadoras públicas del país es el INDER, porque entrega una gran cantidad de tierra y tiene en su patrimonio una gran cantidad de tierra para entregar. Pero el problema es que esto de alguna u otra manera, si no se regularizan la tenencia, o sea, ¿qué significa eso? Titular esas tierras. Entonces tenemos varios efectos negativos. Tenemos, por ejemplo, la cuestión del pago mismo, el impuesto inmobiliario, al no tener la tenencia y la propiedad, una persona del inmueble no está obligada a pagar el impuesto inmobiliario. Estamos hablando de que generalmente se obtienen inmuebles de 10 a 15 hectáreas en cuanto a los beneficiarios de la reforma. Y en segundo lugar, estamos hablando de que un activo es un activo muerto. ¿Qué significa un activo muerto? O sea, si soy tenedor de 15 hectáreas, tomo ese activo y llevo hasta los mercados financieros, hasta el mercado financiero y colateralizo una deuda, puedo obtener una tasa de interés bastante competitiva que me permita a su vez capitalizarme en términos de infraestructura física, usar como capital de trabajo, producir de una manera mucho más eficiente, y esto forma parte de una política agresiva en materia de reducción de la pobreza. Ya lo experimentó Perú, tuvo un efecto bastante interesante, y Paraguay lo está haciendo ahora. Lo está haciendo. Yo me fijé en los últimos gobiernos y tomo el gobierno de Lugo para que no se enojen los colorados, y después el resto de los gobiernos colorados, y mayormente el combate a la pobreza fue la entrega del subsidio, ¿verdad? No pasó por formalizar, de tener información. Y veo que mucha gente teme hablar de esto, porque le quiere poner un sesgo ideológico, una cuestión partidaria, de oficialismo o oposición, pero en verdad a lo mejor el problema de la pobreza en Paraguay esté en la falta de información. Sí. Paraguay tiene actualmente este desafío porque ha iniciado un proceso de regularización muy interesante a través del INDER, lo llama el proyecto de Sistema de Información de los Recursos de la Tierra. Básicamente estamos hablando de un equipo de primer nivel que utiliza tecnología también de primer nivel para hacer levantamientos masivos. ¿Qué significa esto? En lugar de hacer titulación uno a uno, está haciendo titulación de colonia por colonia. Pude leer en estos días que incluso el INDER se ha comprometido a hacer el levantamiento de 5 colonias. Hace como 15 días aprobamos 2 colonias, no es un propietario, aprobamos 2 colonias, son más de 300 beneficiarios que fueron empadronados, que ya recibieron su número de padrón y ahora van a los registros públicos para recibir su título de propiedad. Entonces creemos que esta es la vía correcta y es la vía justamente que proponen economistas como Hernando de Soto a los efectos de utilizar este activo, este capital tierra para los propietarios, de utilizar y llevarlo a los mercados y poder obtener préstamos y ser visibles desde el punto de vista financiero y con ello reducir la pobreza. Creemos que es la vía adecuada.
Doctor, Porque, sí, te corto sí. porque está en un tema interesante. Si habría que tomar una decisión, ¿qué es más importante? La tierra, que para el primer mundo ya no lo es tanto, la mano de obra calificada que siempre exigen algunos y que Paraguay para algunos no lo tiene, el capital o el tema de la seguridad jurídica. Y Doctor. depende del estadio de desarrollo, depende mucho del estadio de desarrollo. Ahora, la seguridad jurídica es transversal a todos. Es transversal. Porque sí, es transversal. La seguridad jurídica es digamos, un derecho que ganamos los seres humanos de poder utilizar digamos, nuestro patrimonio conforme a lo que sean nuestras necesidades y que estén garantizados esos patrimonios. Pero depende mucho del estadio de desarrollo. En el caso de Paraguay, necesariamente va a tener que pasar, una pregunta que tengo, incluso si Paraguay en algún momento saltaría directamente de un modelo de producción agroexportador a lo que es la economía del conocimiento, o Paraguay va a tener que pasar por el estadio de industrialización. En este estadio actual, el activo más importante, digamos, desde un punto de vista técnico que tiene el país es el factor tierra. Por supuesto, tienen que complementarse. O sea, si tengo una gran extensión de tierra, hoy día necesito utilizar de manera intensiva el capital, pero el capital ya viene con una evolución interesante. O sea, los tractoristas ya tienen que entender de georreferenciamiento, ya se usa sistema de posicionamiento global. O sea, los tractores ya vienen incorporados con eso. Entonces hay que capacitarle a esta gente. O sea, estamos hablando de dejar de ser mano de obra bruta, pasar a ser capital humano, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, creo que en este momento, y según algunos estudios que se realizaron, 2 de cada 3 puntos de crecimiento del Producto Interno Bruto está explicado por lo que genera la tierra y su vinculación hacia atrás y hacia adelante. O sea, la importación de insumos agrícolas, la demanda de servicios para transporte, la contratación de servicios, digamos, fluviales para la exportación, la contratación de profesionales. Entonces, 2 de cada 3 puntos hoy del Producto Interno Bruto está vinculado al factor tierra. Pero ojo, doctor, porque le agregaste algo interesante, el tema de la sociedad de conocimiento. O sea, Sí. hay una nueva sociedad que está creciendo aceleradamente y Paraguay parecería que puede entrar a competir ahí, porque hay gente brillante que están trabajando. Sí. Pero para alcanzar eso, digamos, ese estadio, se requieren de recursos y se requieren de divisas. Hoy el sector que está generando esos recursos, digamos, está vinculado a la producción agrícola y agroexportadora, vamos a decir. ¿Recurso, divisa o una política de Estado que Y tenga clara la película de qué hacer? Se requiere obviamente digamos, de una política de Estado que yo creo que la hay. O sea, la beca Carlos Antonio López te está diciendo esto. Eso continúa. Eso es revolucionario, sí, está continuando. Es revolucionario, o sea, yo creo que el impacto en sí de la beca Carlos Antonio López todavía no se lo está dimensionando. Estamos hablando de una gran cantidad de personas que van a venir formadas en las mejores universidades del mundo. Y vienen con un pensamiento transformado, distinto. No vienen a aceptar el modelo que está, Exacto. el modelo político que está. Vienen a cuestionar el modelo político y vienen a cuestionar las oportunidades de acceso que tienen para ejercer esos conocimientos. Me encantó que gente del actual gobierno hable bien del tema de Cali y lo reconocía como una posibilidad de inyectar capital humano para que esto pueda mejorar. Una cosita, doctor, que me llamó la atención de tu gestión, es que la dirección de catastro hoy en día se trasladó al interior. Mayormente antes esperaba que la gente llegara a Asunción, que buscara alguna solución. Hoy parecería que están haciendo un esfuerzo presupuestario incluso para llegar allá al fondo, Sí. al Paraguay profundo, como diría un ex presidente. Sí, nosotros tenemos actualmente 2 programas. Uno ya, digamos, ganó vuelo, está consolidado y se está ejecutando de una manera ya automática, que es el programa de fortalecimiento de los catastros municipales. Es un programa financiado con recursos propios del Servicio Nacional de Catastro y cada semana estamos por lo menos en 4 a 5 municipios diferentes asistiéndole porque tenemos que estar donde está realmente el activo, vamos a decir, en este caso la tierra. Y tuvimos una experiencia muy buena, experimentamos con 4 municipios que fueron recientemente creados, trabajamos de manera conjunta con la justicia electoral en ese momento, ¿verdad?, para poder asistirle a los municipios en materia catastral, porque tenemos que entender que anteriormente cuando un municipio se distritaba o se separaba de su matriz, todos sus inmuebles administrativamente seguían figurando como parte de la matriz.
¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Y ello impide que el municipio no pueda cobrar el impuesto inmobiliario, ¿verdad? Porque la ley establece que se debe cobrar donde figura, ¿verdad? Administrativamente figura siempre en la matriz. Entonces, con estos 4 municipios nuevos, que son Arroyito, San Vicente, Pancholo, Maracaná y María Antonia, empezamos a trabajar, a hacer un trabajo de campo y empezamos a ayudarle a los efectos de trasladar todos los inmuebles que figuraban en sus matrices, a trasladarlo como parte, digamos, de su territorio, y eso al mismo tiempo llevó a que los municipios ya de entrada puedan recaudar el impuesto inmobiliario. Me interesa el ejemplo que citas, doctor, porque inicialmente parece que es una decisión personal del director de catastro en aquel momento, que estaba llegando a una institución y que toma una decisión totalmente diferente a lo que se hacía anteriormente. Eso me parece te valió para consolidar que sí se puede, y lo importante es que seguís en esta administración de gobierno que es diferente al que estuvo anteriormente. O sea, que se puede hacer y está avalado el trabajo que hicieron. Y creo que mencionaste dos puntos interesantes, la continuidad de Becal y la continuidad de los trabajos de catastro, ¿verdad? Y desde ese punto de vista creo que es una señal muy positiva del actual gobierno, en que considera que las cosas buenas deben continuar. Son políticas de Estado. Entonces esto clasifica de que estamos teniendo una visión distinta un poco a la del pasado, donde clasificamos las políticas que nos resultan interesantes, que tienen fuerte impacto en materia de bienestar, y las continuamos independientemente digamos, a lo que eventualmente pueda separarle a las personas. Y quizá un tercer elemento muy importante, ¿verdad? El programa CIR que apunta a la titulación masiva de los inmuebles también continúa, como te mencioné recientemente, ahora incluso anunciaron que van a ir por 5 colonias, y eso da la señal de que estamos ante políticas de Estado bien consolidadas. CIR trabaja mayormente con el INDER, ¿eh? Con el INDER, es un proyecto del INDER, pero trabaja con nosotros y con los registros públicos bajo convenio. Una cosita que a lo mejor no se ve, doctor, es que este trabajo que hace Catastro y que hace el INDER, de alguna forma también puede asegurar una cierta urbanidad en los distritos, porque mayormente se crece en un ambiente de anarquía. Cuando vos sabes bien tu zona urbana y sabes bien tu zona rural, a lo mejor podés planificar una ciudad en los distritos, ¿verdad? Así mismo es. De hecho, hubo un proyecto, existe un proyecto muy interesante que lo está consolidando el INDER, que es la colonia Santa Lucía, porque llevar servicios públicos es muy costoso. Entonces, tener beneficiarios de la reforma agraria que estén dispersos, obviamente aumenta el costo de los servicios públicos, la instalación de un centro de salud, eventualmente la construcción de calles o la electrificación, ¿verdad? Entonces, en el caso nuestro ya se hizo un experimento hace años, o sea, hace unos cuantos años atrás, se construyó una colonia en donde se estableció la planta urbana, y complementariamente a la planta urbana, para que los agricultores tengan ingresos o renta, vamos a decir, se les estableció una zona de extensión rural. O sea, se estableció una zona urbana, es la colonia Santa Lucía, y a partir de ahí se entregaron tierras a los habitantes de esa zona urbana, de tal manera que ellos puedan desplazarse hasta sus respectivos inmuebles rurales, a los efectos de mejorar, de mejorar sus ingresos. Un placer conversar contigo, doctor Francisco Ruiz Díaz. Gracias por la invitación, y bueno, estamos en Catastro disponibles para cualquier tipo de interés o de temas que se deseen tratar.